vencéis. Búsquelo ahí en su Biblia. Aquí en las pantallas dice la palabra: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos que penséis. Le dije yo a usted que cómo nos podemos preparar para los tiempos, o en estos tiempos finales, cómo preparamos nuestra vida. Yo le daba a usted 3 cosas. Una, orar todos los días. Orar todos los días. Platicar con Dios. No como un ritual religioso, sino como una necesidad, un acto de adoración. Yo necesito hablar con Dios. Segundo, dijimos leer, escudriñar, meditar, estudiar la palabra de Dios. Y número 3, compartir de nuestra fe con alguien que no conozca de Cristo. Compartir nuestra fe con alguien que no conozca de Cristo. Estas 3 cosas, cuando nosotros las empecemos a practicar como resultado de haber nacido de nuevo, es decir, que ya nuestra naturaleza ha sido cambiada, que hemos nacido de nuevo, que 2 Corintios 5:17 se vive en nosotros, se ve en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si estas 3 prácticas tú las haces como resultado de que has nacido de nuevo, va a pasar algo en tu vida. El carácter de Jesús se verá a través de tu vida. La vida de Jesús se manifestará en tus acciones, en tus pensamientos, en todo tu espíritu, alma y cuerpo se manifestará. Cada día te irás pareciendo más al Señor. ¿Ok? Entonces esto es interesante, importante. ¿Por qué? Porque en estos tiempos finales necesitamos, como dice la palabra, estar ¿qué? Preparados. Amén. Vamos a ir cerrando algunas cosas de las que hemos estado hablando. Le decía yo la semana pasada que cuando nosotros, ya sabe usted el modelo o la manera de acercarnos a Dios. Primero, con acción de gracias. Esto se produce en el cuerpo, en la parte externa. Cuando empezamos a dar gracias a Dios, esas palabras de acción de gracias por nuestro oído penetran a nuestra alma. En nuestra alma, interiormente, en el alma, otro igualito a ti, otra igualita a ti que está dentro de ti, se llama alma. Ahí está la mente, la voluntad, las emociones y los sentimientos. Cuando tú empiezas a dar gracias, empiezas a alabar. El alma empieza a alabar. La mente, le dije, empieza a ser iluminada. Las emociones empiezan a ser tocadas y la voluntad empieza a rendirse o se rinde a los pies de Cristo. Cuando tú empiezas a vivir esta experiencia, es porque ya tuviste un encuentro con Jesús y te entregaste y le dijiste: Señor, te entrego mi vida, entra en mi corazón y cámbiame. Entonces empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo. Lo comentamos la reunión pasada.
usted empieza a ser guiado por el Espíritu Santo y en este momento, cuando tú empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo empieza a tratar contigo. Y le daba yo una cita que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Empiezas tú a ser guiado por el Espíritu Santo. Ya todo esto ya lo dijimos, ya lo platicamos, ya lo compartimos. Solamente se lo estoy recordando para poder ir cerrando algunas cosas. Dice la palabra que entonces el Espíritu Santo va a producir en nosotros el hacer y el querer y el hacer. Te va a estar el Espíritu Santo tocando a través de la palabra, ministrándote a través de la palabra, porque ahora la palabra de Dios está escrita en tu corazón. Y esto está en Gálatas capítulo 5, versículo número 18. Gálatas 5, 18. Dice la palabra: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando esto te sucede, la palabra te es escrita en tu corazón. No está la palabra solamente en tu mente. No está la palabra solamente como algo que tú conoces. No, la palabra está escrita en tu corazón. El Señor empieza a hablarte a través de la palabra y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Y empieza el Espíritu Santo a llevarte, a introducirte en la escuela de la enseñanza de Él. Empieza con el querer y el hacer. Estás tú en tu casa haciendo algo y de momento tú tienes la intención, el deseo de orar, de leer la Biblia. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Me preguntaba alguien que si eso lo hacía el Espíritu Santo solamente con aquellos que habían nacido de nuevo. Lo hace con aquellos que han nacido de nuevo con mayor frecuencia e insistencia, pero lo hace el Espíritu Santo con muchas personas. Gente que no ha nacido de nuevo y que el Señor, a través del Espíritu Santo, porque Él es el que hace todo, redarguye de pecado, convence de pecado, acerca a las personas a los pies de Cristo, lo hace el Espíritu Santo. Pero en aquellos que han nacido de nuevo, que la palabra ya está escrita en nuestros corazones, el Espíritu Santo trabaja más insistentemente. Pone el querer como el hacer. Pensamientos, estos son pensamientos que tú empiezas estando en algún lugar y ahí el Espíritu Santo te hace sentir y pensar que estás perdiendo tu tiempo ahí, que debieras estar mejor sirviendo o ocupado en alguna actividad dentro de la obra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué hace esto? Porque ahora soy guiado por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, nuestra vida está equilibrada. Es decir, tenemos poder y tenemos frutos. Son como dos alas de un avión. Para que el avión esté equilibrado debe tener dos alas. Entonces, la vida cristiana, cuando el Espíritu Santo nos empieza a guiar, estamos equilibrados con esas dos alas. Una son los frutos y la otra es el poder. Ahora bien, después de que el Espíritu Santo empieza a trabajar de esta manera, entramos
en esa guianza, es una escuela de aprendizaje y nunca se termina. Después de que Él pone el querer y el hacer, nos lleva a aprender a humillarnos y a quebrantarnos. Y esto es toda la vida. Cuando nos humillamos y nos quebrantamos, es el resultado de la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, para que usted vaya un poquito entendiendo que cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a guiarnos, nos lleva a su escuela de aprendizaje y tenemos que aprender cómo trabaja Él para poder distinguir cuándo es el Espíritu Santo y cuándo son nuestras emociones. El domingo yo le decía lo siguiente: ¿cómo saber si alguien realmente ha sido cambiado por el poder de Dios? Y esto es a través de sus frutos. Si no tenemos los frutos, no podemos saber, no podemos distinguir que esa persona ha sido tocada o cambiada por el Espíritu Santo. La clave son los frutos. Lo que nos va a indicar son los frutos. Ahora, cuando son producidos los frutos por el Espíritu Santo, esto, hermano, es una evidencia palpable. La persona tiene un cambio. Ahora, hay personas que llevan una vida como la de un cristiano, porque ellos tienen sus deseos reprimidos, sus prácticas controladas, su naturaleza controlada, pero en el momento de la tentación, en el momento de la agresión, en el momento que están en conflicto o en peligro, salen esos deseos, porque están controlados por su propia naturaleza. Pero cuando estos deseos, emociones, sentimientos son cambiados por el Espíritu Santo, no te está reprimiendo. Yo sé que usted conoce a alguien allá afuera que tiene una muy buena naturaleza, y eso de buena naturaleza vamos a ponerlo entre comillas. Es una buena persona, no le hace mal a nadie, al contrario, de acuerdo a sus posibilidades, al que necesita ayuda, no fuma, no toma, no se droga, es fiel con su esposa, y tiene todas las características o los frutos de un cristiano, pero no es cristiano. Tiene una buena naturaleza. Cuando tú llegues a Cristo, nos es cambiada nuestra naturaleza, no nada más nuestros hábitos o nuestras prácticas. Cuando tú llegas a Cristo, nuestra naturaleza nos es cambiada. Hay personas, vamos ahora a la iglesia, dentro de la congregación, hay personas que tienen hábitos de cristianos, pero su naturaleza no le ha sido cambiada. Entonces, en el momento que tú le dices algo, en el momento que sufre una ofensa o una agresión, salen sus deseos carnales, su enojo, su ira, su amargura, sus deseos de venganza, y no se deja de nadie. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 16, dice: andad en el Espíritu. Cuando tú andas guiado por el Espíritu Santo, es porque tú ya rendiste tu vida a Cristo y fue cambiada tu naturaleza.
Y entonces el Espíritu Santo te empieza a guiar, te empieza a moldear, entras en ese momento en la escuela del Espíritu Santo. En el versículo 18 dice que somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo te empieza a guiar. Volvemos al versículo 16. Los deseos de la carne no están reprimidos, están sujetos. Amén. Me preguntaba alguien, hermano, ¿y podemos pecar? Claro que podemos pecar. Amén. Podemos pecar, porque los deseos de la carne todavía los tenemos, pero a través de nuestra naturaleza que nos ha sido cambiada, transformada, que ahora somos gobernados por el Espíritu Santo, esos deseos de la carne están mortificados, están sujetos. Y lo que podemos hacer ahora, ya no tenemos el deseo de hacerlo. ¿Me estoy explicando? No me estoy conteniendo. No puedo tomarme esto porque soy cristiano. Cuando tu naturaleza no te ha sido cambiada, por dentro, interiormente, te está saboreando. ¿Me estoy explicando? Estás sujetando tu naturaleza, tus deseos. Pero cuando Cristo Jesús te ha cambiado, tú dices, esto no, ya no lo consumo, pero no se te antoja. Porque ahora, al ser guiado, versículo 18, al ser guiado por el Espíritu Santo, la palabra te ha sido escrita en tu corazón. A diferencia de la ley en el Antiguo Testamento, que fue escrita en unas tablas, en unas placas de piedra, y se le dio a Moisés. De Cristo para acá, su palabra nos es grabada en nuestro corazón. Amén. Y entonces empezamos a dar fruto. Es ahí donde empezamos a conocer quién realmente es hijo de Dios, a través de los frutos. Le dije la semana pasada, en un mover del Espíritu Santo en la iglesia, un mover de alabanza, de adoración, de júbilo, de regocijo, ¿cómo saber si ese muchacho, si esa señora, si ese señor, si ese joven realmente fue tocado por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo voy a saber? A través de sus cambios en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de ser. Yo conozco gente que parece cristiana, hermano. Tiene los hábitos, no fuma, no toma, no es mal hablado, no le salen maldiciones por su boca. Es una persona muy bien portada, pero no es cristiano, evangélico, no ha nacido de nuevo. Tiene los hábitos de cristiano, pero su naturaleza, sus deseos carnales, todavía ahí están activos. Están por un tiempo reprimidos. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces ya tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Ya estás siendo guiado por el Espíritu Santo. En la escuela del Espíritu Santo, lo primero que Él te va a enseñar es que tú distingas el querer y el hacer.
que estás en tu oficina trabajando y estando ahí trabajando, tuviste un pensamiento, un sentir: hoy tengo que estar en la casa de Dios. Si tú has nacido de nuevo, ¿quién hizo eso? Lo hizo el Espíritu Santo. En la medida que tú vayas afinando tu oído, afinando tus sentimientos y tus pensamientos a la guianza del Espíritu Santo, esto va a ser más frecuente. Después de esto viene, en la escuela del Espíritu Santo, viene la humillación y el quebrantamiento. Vamos a entrar a ver esto y cuando usted lo empiece a practicar, hermano, se va a sentir, va a crecer de una manera muy bonita en su vida cristiana. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Entonces empezamos a dar fruto. Al empezar a dar fruto, vamos a entrar aquí. Tenemos que tener un equilibrio. Haga de cuenta que son dos alas como las del avión. Una serían los dones o los frutos del Espíritu Santo, los frutos, y en otro lado el poder. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos. ¿Y cuáles son y cuál es el poder? Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, reprender las obras del diablo, estas son las dos evidencias que debe de haber en tu vida, ya como cristiano y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. En una área frutos y en otra área poder. Hay algunos cristianos nacidos de nuevo que tienen frutos, pero no tienen poder. Y hay otros que tienen poder, pero no tienen frutos. Y el verdadero cristiano se conoce por sus frutos. Amén. Entonces, la vida equilibrada del Espíritu Santo, cuando somos guiados, ese equilibrio se compone de frutos y poder. Los frutos del Espíritu que se mueve y las manifestaciones del poder de Dios a través de mi vida. Pero me topo con que hay cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, que tienen frutos, pero no tienen poder. Y otros cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, que tienen poder, pero no tienen frutos. Vamos a la palabra Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, versículo 22 y 23. ¿Ya? Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué tenían ellos? Poder. Pero miren lo que les contesta. En este pasaje es cuando tú ya te presentas delante de Dios para ser juzgado.
Personas que están presentes delante del Señor para ser juzgadas. Y ahí le dicen al Señor: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces el Señor Jesús les declarará: no os conocí. La palabra conocer ahí está relacionada con hombres y mujeres de oración. Para que tú aprendas a conocer al Señor, necesitas conversar con Él todos los días. Si tú no tienes el hábito, la costumbre de la oración, no vas a conocer al Señor. Y te vas arriesgando a que en el día que te presentes delante de Él, Él te diga: no te conocí. ¿Quién eres? ¿Platiqué alguna vez contigo? ¿Conversamos alguna vez? Y dice la palabra que les dirá: apartaos de mí, practicantes de maldad. Entonces, aquí encuentra hombres, mujeres que tenían ¿qué? Poder, pero no tenían frutos. No me voy a adentrar ahí, hermano, porque nos tardaríamos, pero ¿se puede vivir así? Sí. ¿Y por qué esta gente tenía poder? Porque los dones son irrevocables. Esa es una causa. Y la segunda causa, porque a la gente que le compartieron la palabra y operaron milagros, creyó la palabra. Y el Señor respalda su palabra. El equilibrio completo es cuando el Señor respalda al que da su palabra y también respalda su palabra. Pero estas personas, el Señor a ellos no los conocía. No eran siervos de Dios. Lo que el Señor estaba haciendo era respaldando su palabra. Entonces, debemos de tener fruto y debemos tener ¿qué? Poder. Vamos ahí mismo a Mateo capítulo 10, versículo número 5 al versículo 8. Dice la palabra: a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto significa: no cobres por orar por algún enfermo o por predicar la palabra. No hagas negocio, no cobres. Cuando nosotros encontramos esto, hermano, en la palabra, y empezamos a ver que había personas, en cuanto al equilibrio que marca a los que son guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo tienen estas dos evidencias en su vida: frutos y tienen poder. Dígalo conmigo: tienen frutos y tienen poder. Ahora yo le pregunto: ¿es usted guiado por el Espíritu Santo? ¿Es guiado usted por el Espíritu Santo? Si usted es guiado por el Espíritu Santo, lo felicito. Eso quiere decir que usted ya ha nacido de nuevo.
Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, quiere decir que sus emociones, sentimientos, voluntad está reprimida, ahí sujeta. Usted está sujetando su naturaleza. Pero en el momento que le llegue la tentación, usted va a caer. En el momento que le llegue la agresión, usted se descrucifica. En el momento que le llegue la prueba, usted tira todo y se va. En el momento que lleguen los tiempos de desierto, usted dice, ahí se ven. ¿Me explico? De esa manera se conoce el verdadero cristiano, a través de sus frutos. Ahora, el verdadero cristiano, auténtico, que el que es guiado por el Espíritu Santo, el que está en la escuela del Espíritu Santo, tiene un equilibrio en su vida. Tiene frutos y tiene poder. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas sus derivadas. Usted lo empieza a ver diferente. Pero lo ves también como un hombre, una mujer, que en él fluye el poder de Dios para predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios, imponer manos con autoridad, y en el nombre de Jesús el poder fluye a través de la vida de él o a través de la vida de ella. Si esto no se ve, hermana, ¿podría orar por el hermano que está enfermo? Ay, hermano, vamos a ver al pastor. No, hermana, ese es un caso difícil. Hay que ver al pastor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y estas señales seguirán a los que creen. El mismo poder que opera en mi vida, el poder del Espíritu Santo, opera en todos aquellos que han nacido de nuevo. Y tienen autoridad para que en el nombre de Jesucristo puedan ustedes reprender a un espíritu. ¿Qué hace cuando usted en su casa tiene miedo y empieza a oír ruidos? Y si usted es un cristiano de esos que no puede dormir con la luz apagada y se oye ruidos así en la parte de atrás de su casa y se tapa hasta la cabeza y está ahí diciendo, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre, hermano, usted es un cristiano que no tiene poder. ¿Me explico? Un cristiano que le tiene miedo a la muerte. Le pregunto, ¿le gustaría ir al cielo? A ver, ¿le gustaría irse al cielo? ¿Y sabe que para irse al cielo tiene usted que morir? No, hermano, yo no me quiero morir. A ver, entonces, ¿cómo está la jugada? Pablo dijo, si vivimos para Él y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él, Señor. Cuando tú tienes frutos y tienes poder, no eres ese cristiano ahí medio religioso, medio fariseo, que empiezas a hablar y empiezas a querer aparentar lo que no eres. Le voy a decir algo. El diablo no puede producir frutos. Él solamente produce obras, pero no puede producir frutos. El Espíritu Santo sí puede producir frutos. Mateo 7, 19. Mateo 7, vamos a leer
desde el versículo 15. Versículo 15. Y agarra el Señor aquí primero a los predicadores y luego a las ovejas. Mire, dice, guardaos de los falsos profetas. En este tiempo, en tiempos finales, los falsos profetas, hermano, abundan. Fíjese el problema que hay dentro de la iglesia de Jesucristo. Falsos profetas vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos. Pero ¿cómo los voy a distinguir? Primero, conociendo usted la palabra. Y al conocer la palabra, usted va a saber, y ahí lo va a encontrar. Versículo que sigue. Dice, por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Y pone un ejemplo aquí. No se pueden recoger uvas de espinos o higos de abrojos. O sea, un árbol de naranja no puede dar mangos. ¿Sí? Un cristiano va a dar los frutos producidos por el Espíritu Santo. Y usted debe detectarlos cuando esos frutos no son del Espíritu, que aparentan ser del Espíritu. Qué bonito habla la hermana, habla como cristiana, pero solamente en ciertos lugares o con ciertas personas. Pero en su ambiente familiar, en su ambiente de trabajo, sus frutos no la distinguen. Versículo que sigue. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos. Ese muchacho no te conviene, pero da buenos frutos, hermano. Como si fueran de cristiano. No fuma, no toma, habla correctamente, es muy respetuoso. Su familia, tiene familia cristiana, sí, pero el ser cristiano es individual, no es en grupo. Si una familia se compone de 5 personas, el padre, la madre y tres hijos, cada uno de ellos tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador de manera individual. La salvación no es en paquete, es de manera individual. Ese joven, esa señorita, le digo yo a veces a algún joven, mira, esa muchacha no te conviene, pero cómo se les gusta enamorarse a los jóvenes de personas que no les convienen. ¿Ha visto usted eso? Hay un cristiano y hay un pagano y se van por el pagano. Esa muchacha no te conviene. Para empezar, no sabe cocinar. No es una mujer que tenga hábitos buenos. Es una mala mujer. Aparte no conoce al Señor. ¿Dónde la conociste? ¿En el carnaval? No, para acabarla, ¿no? O en un antro. Un día que estaba deprimido y me metí a tomar unas cervezas, ahí me la encontré. Ese fruto malo, la Biblia compara al hombre con un árbol. Dice, el árbol malo da frutos malos. Pero esos frutos malos a veces
El árbol malo lo sabe ocultar de una manera muy sagaz. Y el chavo o la chava caen redonditos. Un árbol malo, un joven, una señorita. Y ese joven no le interesa nada las cosas de Dios, pero con el fin de ganar el corazón de esa chava o de ese chavo, si hay que ir a la iglesia, va. Y me ha tocado en Semana Santa que vienen los bautizos, que él también se anota para ser bautizado. El año pasado o hace 2 años una persona hasta se molestó conmigo. Le dije, usted no se puede bautizar. ¿Por qué? Porque usted no da frutos de arrepentimiento. Pero varios en la familia lo animaron, bautízate y órale y fórmate y ve y dile al pastor. Y le dije, usted no. Su naturaleza no había sido ¿qué? Cambiada. Siga leyendo, versículo 18. No puede un buen árbol no puede un buen hombre, una mujer buena que ha sido cambiada por el Espíritu Santo, dar malos frutos. No puede. Ni el árbol malo ¿dar qué? Ni el árbol, ni el hombre malo, ni la mujer mala dar buenos. Pero hermanos, sí los dan. Pues los están maquillando. Ya cuando te tenga segura, cuando ella lo tenga seguro, y lo que más, hermano, escucho es, yo lo voy a cambiar. Le hacen a un lado al Espíritu Santo y le dicen, yo lo voy a cambiar. ¿Puede alguien cambiar a una persona? No. ¿Le sucede esto mucho a los jóvenes? Más a los jóvenes, sí, pero también a las personas adultas. Versículo 18 dice, 7:18, no puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20, así que por sus frutos, ¿los qué? Por sus frutos los conoceréis. Le dije también lo siguiente, ¿cómo se conoce un avivamiento que es del Espíritu Santo? Porque hay ¿qué? Frutos. Hay frutos. Cuando hay frutos, hermano, ahí es importante que nosotros lo aprendamos. Ahora, le dije algo y quiero invitarlo que vaya conmigo a 1 Corintios 13, del versículo 1 y versículo 2. El diablo no puede producir fruto. El diablo no puede producir fruto. El diablo solamente produce obras. Los frutos son producidos por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, aquí encuentras un fruto que es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo hablo en lenguas y no tengo el fruto principal que es el amor, vengo a ser como un metal que solamente hace ruido o como un instrumento de música que produce un sonido. Versículo 2. Si yo tuviera mucho poder en profecía y estuviera muy preparado en misterios y en el conocimiento de la palabra,
si tuviere mucha fe, de tal manera que hiciere milagros portentosos, y no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es el equilibrio? Frutos y poder. Cada persona que es nacida de nuevo, para saber que realmente ha nacido de nuevo, se conoce por sus frutos. Y cuando tú tienes los frutos del Espíritu Santo, hay una ligadura, una unión a Jesús que te hace ser guiado, enseñado por el Espíritu Santo. Y alguien que ha nacido de nuevo, una de las cosas por las cuales se interesa es por agradar a Dios. Hacer todo lo que al Señor le agrade. Las obras que al Señor le agraden, su deseo es hacerlas, practicarlas. No le interesa otra cosa más que agradar al Señor con todo su corazón en las cosas que a Él le agradan. De esa manera vamos a conocer a la persona si realmente ha nacido de nuevo. Un avivamiento en una iglesia. Conocemos que es un avivamiento genuino. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice la palabra, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuántas personas estaban ahí orando? Después de que Cristo Jesús asciende a los cielos, Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1:4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, que Él ya se las había comentado. Ellos ya querían salir a predicar, querían hacer la obra de Dios, pero el Señor les dice: no. Necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Frutos y poder. Necesitan el poder. Y ese poder viene a través del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos se quedaron ahí? Vamos al versículo 14. Versículo 13. Subieron a un lugar, un aposento, un lugar de oración que estaba en un lugar elevado. Estaban los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. Versículo 14, ¿qué era lo que estaban haciendo? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaba también ahí María, la madre de Jesús. Algunas otras personas. En total, versículo 15, eran aproximadamente 120 personas que estaban ahí orando. ¿Cuánto tiempo pasó después de que Cristo asciende a los cielos y cuando ellos fueron bautizados? 50 días. Por eso se llama Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo. A los 50 días, Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo,
un viento recio soplaba en toda la casa. Versículo 3, empezaron todos a hablar en lenguas. Versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Versículo 5, los que estaban en Jerusalén, había mucha gente que estaba ahí. Versículo 6 dice, y hecho y al oír este estruendo, se juntaron alrededor de la casa o alrededor del lugar donde ellos estaban orando, y estaban confusos porque los oían hablar en sus propios idiomas. Versículo número 7, estaban atónitos y maravillados. Versículo número 13, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. La palabra mosto es borrachos. Imagínense cómo estaría aquello, hablando en lenguas. Unos parecía como si estuvieran ebrios, tomados. Había un avivamiento, hermano, un mover tremendo. ¿Cómo saber que ese fruto era del Espíritu Santo? Lo podemos ver en los versículos siguientes. Personas arrepentidas, cambiadas, vidas transformadas, corazones sanados, hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por Cristo, dispuestos a entregar, a ser rechazados en sus familias por Cristo, dispuestos a ser rechazados del seno familiar por haber recibido a Cristo. Esos son los frutos. Empezó la gente, hermano, a evangelizar, empezaron a sembrar en el reino de Dios. Su pasión por Jesús y por la iglesia o por la obra de Dios desde ese día creció. Ahora le digo algo. Este avivamiento que hubo en Hechos, capítulo 2, fue el primer avivamiento hasta el día de hoy. El primer avivamiento del Espíritu Santo, y hasta el día de hoy ese avivamiento sigue vigente. Y lo hizo el Espíritu Santo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria. Y mire, no fue un evento, fue un movimiento. Y ese movimiento hasta el día de hoy permanece. Cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, su vida es cambiada y transformada, ni por aquí le pasa la idea de dejar a Cristo. Ni por aquí le pasa la idea de dejarse de congregar o de dejar de servir al Señor. Puede que tu familia te dé la espalda, puede que tu novio te dé la espalda porque ahora eres cristiana, tu novia te dejó porque eres ahora cristiano evangélico, tus amigos te dieron la espalda. Eso a ti no te importa. Aunque todos ellos te den la espalda, si realmente tú tuviste un encuentro con Jesucristo, no pones en tu mente el pensamiento de dejar a Jesús. Hermano, mi familia me dio la espalda por ser, ahora soy cristiano, evangélico. Y les dije, Cristo entró en mi corazón y me cambió. Y viene la mamá y se levanta y le dice, para mí estás muerto. Entonces ese muchacho, si realmente recibió a Cristo, le dice, mamá, con todo el dolor de mi corazón, yo la sigo amando, la sigo respetando, pero yo a Cristo no lo dejo por nada ni por nadie. Pero ese chavo, esa chava, esa persona que está dudando y que, el amor de mis padres, el amor de mi novio, el amor de mi novia, y sin él no puedo vivir, y sin ellos, ese no ha sido cambiado, hermano.
el Espíritu Santo hace cambios completos. ¿Me explico? Y si no es un cambio radical, completo, que tú digas, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. A Cristo no lo dejo. Esos son los frutos de un verdadero toque, encuentro con el Espíritu Santo. Pero ese muchacho, esa muchacha que dice, no, pues es que ya no me voy a congregar, o ya no quiero, o es que como que el mundo todavía me atrae. Hermano, ese no ha sido tocado, no ha sido cambiado por el Espíritu. Ha recibido alguna bendición, ha sido en alguna ocasión ministrado, pero cuando realmente es el Espíritu Santo, tú dices, no más. A Cristo Jesús no lo dejo por nada ni por nadie. Pierdes trabajos, pierdes posesiones materiales, donde tu jefe o las personas que están a las cuales tú estás al mando te dicen o tu Dios o tu trabajo, y tú le dices mi Dios, sin ningún problema, sin estar temblando ahí, ¿qué voy a hacer? Pero vas a perder dinero, vas a perder esto, vas a perder, no me importa, no hay nada material que se compare con Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo hace la obra, no hay ningún bien material que ocupe tu lugar en tu corazón. El trono de tu corazón lo ocupa Cristo Jesús. Si no te sucede eso, discúlpame que te lo diga, pero recibiste una bendición, pero no ha sido cambiada o cambiado por el Espíritu Santo. Cuando estás ahí claudicando entre dos ideas, y todavía encuentro a alguien en la calle y me dice, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir. Y yo, ¿qué me tiene que decir a mí? ¿Me explico? Justificándose, hermano, ¿sabe qué? Le quiero decir algo, no he podido ir a la iglesia porque he tenido mucho trabajo y no sabe, he salido. Cuando tú has sido tocado, cambiado, transformado por el Espíritu Santo, uno de los deseos que pone el Espíritu Santo cuando te guía es vete a la casa de Dios. No dejes de congregarte. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites yo lo traeré como añadidura. Amén. No se equivoque, el avivamiento de Hechos 2 sigue vigente en estos tiempos. 2022, ese avivamiento sigue vigente. Quiero terminar. Hechos 2, 37 y 38. Mañana vamos a ver las evidencias de este avivamiento. ¿Qué fue lo que ellos hicieron después de que recibieron el Espíritu Santo? ¿Y cómo saber si ese avivamiento era el Espíritu Santo? Cuando alguien es tocado, transformado por el Espíritu Santo, sabe que lo primero que él quiere hacer, compartir de su fe. Se devora la palabra, se pone a leer la palabra, se humilla, se quebranta, se hinca, se postra a los pies del Señor ahí en su hogar y se alimenta con la palabra. Le compruebo que el avivamiento de Hechos 2, ¿qué fue lo que dijeron las gentes que estaban ahí? Estos están bien tomados, bien borrachos. Imagínense todo lo que ellos harían. ¿Cómo se verían? Aparte de que los oían hablar en sus propios idiomas. ¿Cómo saber que este fruto es verdadero? Porque Pedro
empieza a predicar, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Empezaron a ser tocados por el Espíritu Santo también. Ellos estaban de espectadores. Los 120 estaban llenos del Espíritu Santo. Lo mismo que sucede hoy en nuestras congregaciones. Hay espectadores y hay gente llena del Espíritu Santo. El espectador pues, viene, se sienta y pues, está ahí cotorreando el punto y viendo su celular y viendo la hora y no le interesa la palabra. Lo que quiere es cumplir y nada más. A veces ni cumplir. Me trajeron, yo no quería venir, pero me trajeron. Pero hay otros llenos del Espíritu Santo. Así sucedió ahí. Pero empezaron algunos a decir: algo me está pasando. Estoy sintiendo, ¿y qué hago? Entonces Pedro, para que vea que es un auténtico avivamiento del Espíritu Santo. Cuando es un auténtico avivamiento del Espíritu Santo, las personas, una de las cosas que quieren hacer es predicarla, compartir de su fe al que no la conoce. Y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:41. Otro fruto para conocer que es del Espíritu Santo un avivamiento es que la iglesia o a la iglesia se empiezan a añadir almas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Eran 120 y se añadieron como 3,000 personas. Hechos 2:42. Vamos al 42. ¿Cómo saber que alguien ha sido tocado y ese avivamiento es del Espíritu Santo? Lo vi caído al chavo, a la muchacha, llorando, derramando sus lágrimas, dando vueltas, brincando como chiva loca. ¿Cómo saber si ese avivamiento es del Espíritu Santo? Si es un fruto o es una obra del Espíritu Santo, va a dar frutos. Primer cosa, va a querer, después de que se calme su bendición, al día siguiente lo que va a querer es compartir de su fe, congregarse, y va a tener un compromiso de fe, una convicción, un compromiso con Dios. Fíjese el avivamiento, Hechos 2:42. Después de que se bautizaron, empezaron a ser discipulados, empezaron a tener comunión con la iglesia y empezaron a involucrarse en todas las obras, ministerios relacionados con la congregación. Y una de las prácticas más importantes, la oración. Hoy tuvimos culto de oración. Todos los viernes tenemos culto de oración. Una hora antes del culto, empezamos a las 7, una hora antes. De 6 a 7 tenemos una hora de oración. Independientemente de la oración que tenemos todas las mañanas de 6 a 7, de 6 a 8 de la mañana. Cuando usted realmente está involucrado con el Señor y ama la obra de Dios y tiene un avivamiento genuino, empieza a ver estos frutos. Estos hombres reciben la predicación de Pedro, se arrepienten y se bautizan.
y tienen un compromiso con Dios. Señor Jesús, te voy a ser fiel hasta el día que tú me llames a tu presencia. Y nada ni nadie me apartará de ti. Ayúdame, Señor, para serte fiel. Compromiso. Una alianza con el Señor. Y le dicen: te amaré y te serviré con todo mi corazón. Ahí podemos encontrar y darnos cuenta que ese fruto lo está produciendo el Espíritu Santo. El avivamiento de Hechos capítulo 2, le digo algo, fue del Espíritu Santo. Y le digo otra cosa para que se alegre: sigue vigente. Póngase de pie, dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios, dele una ofrenda de palmas. Dele una ofrenda de palmas, dígale: gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias, Dios. A veces, hermano, pensamos que le hacemos un favor al Señor. Mire, grábese esto: el Señor no necesita ni de usted ni de mí. Yo y usted necesitamos de Él. Amén. ¿Está aquí? Y es tiempo, hermano. Estamos en tiempos finales, tiempos proféticos. Lo que está sucediendo y lo que usted está viendo que está pasando en el mundo, no lo tome como algo normal, no. Tiempos proféticos, tiempos bíblicos, profecías que están cumpliéndose en estos tiempos. Nos indican algo: Cristo Jesús viene por su iglesia. Amén. Viene por su iglesia. Arráiguese bien en las cosas de Dios. Métase bien en las cosas de Dios. Afírmese en las cosas de Dios. Si andas en tu fe, en la orillita ahí, todo frío, todo empaganado, métete al Señor. Humíllate y dile: Señor, me comprometo, te entrego mi vida. Háblale al Señor con todo tu corazón. Sé sincero con Él. Y se empezarán a ver los frutos de un verdadero cristiano. Oramos. Señor Jesús, gracias, porque tú eres Dios bueno, Dios grande y maravilloso. Señor, tú amas tu iglesia. Y sabemos que este avivamiento de Hechos capítulo 2 sigue vigente en estos tiempos. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor, porque este avivamiento sigue vigente. Sigue salvando, sigue levantando hombres y mujeres que quieren predicar tu palabra. Sigue levantando hombres y mujeres para desempeñar ministerios en tu obra. Gracias, Señor, porque grandes cosas seguirás haciendo. Señor, toca los corazones de aquellos hombres y mujeres que han tenido, Señor, el deseo de rendir sus vidas. Tócales, Señor. Cámbialos y transfórmalos. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Gracias, Señor. A su nombre sea la gloria. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Denle una ofrenda de palmas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Despedimos a nuestros hermanos que a través de las redes sociales hoy, hermano, estuvieron conectados con nosotros. Desde este lugar les decimos que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.